Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. Esta noche vamos a hablar de educación y para ello nos acompaña en plató Ramón Izquierdo, presidente de AMPE en Guadalajara. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, enhorabuena porque AMPE ha ganado las elecciones en el ámbito educativo. Efectivamente, hemos vuelto a ganar otra vez las elecciones sindicales en nuestro ámbito, la enseñanza pública. Y, en fin, bueno, eso viene a demostrar que el profesorado sigue confiando en un sindicalismo profesional y sectorial, en este caso, como es el nuestro, que es de profesores de la enseñanza pública. Es un sindicato, AMPE, que defiende la enseñanza pública, que es solo de enseñanza pública. Efectivamente, eso es lo que nos distingue también de otros sindicatos. Solo defendemos lo que es la enseñanza pública y al profesorado de la misma, y en ella en la que creemos y en la que, bueno, todos los que estamos allí somos profesores o maestros de la enseñanza pública. Me imagino que eso sirve para que AMPE vuelva otra vez a coger toda esa confianza que le han puesto en sus manos los profesores y siga para adelante con todos los proyectos que tiene. Efectivamente, eso nos da el respaldo de los compañeros para poder seguir con nuestras reivindicaciones, que van en la línea últimamente de lo que planteamos. Hemos estado planteando un pacto por la enseñanza pública, y lo planteamos a la consejería, al resto de sindicatos y fuerzas sociales, asociaciones de padres y demás, y es con lo que nos vamos a poner a ello con más ahínco aún, puesto que creemos que es necesario aquí en Castilla-La Mancha llegar a un pacto por la enseñanza pública. Un pacto que básicamente se centra en que la enseñanza pública es la fundamental, en la que asegura esa igualdad de oportunidades entre todos y la que creemos que en momentos de crisis como el de ahora realmente no deben de aumentarse esas ayudas que se dan a centros privados para aumentar esos conciertos educativos, puesto que el concierto educativo simplemente es para donde allí no llegue la pública. Y hemos estado viendo como en estos tiempos centros públicos que tienen espacios en sus aulas y se van suprimiendo puestos de trabajo en la pública mientras se siguen manteniendo esos conciertos educativos. Para entendernos de alguna manera, el gasto que puede ocasionar el tener un aula cerrada en un centro público o el abrirla, mejor dicho, sería simplemente lo que es el pago a un profesor. En cambio, mantener una línea concertada sería pagar a un profesor de la privada con dinero público, lo que es el sueldo en pago delegado que se llama, y unos gastos de funcionamiento que ya en el centro público lo estamos pagando, puesto que ya me cuesta igual pagar la calefacción, luz, etcétera, si tengo 10 aulas abiertas que si tengo 8. Por lo tanto, AMPE no es que esté en contra de la educación concertada ni de la educación privada. Se puede convivir, pero hay que invertir más en educación pública. Totalmente, no. Lo que estamos diciendo, o lo que venimos a sostener ahora mismo, y además más aún en momentos de crisis, es que se cumpla la legalidad vigente. La legalidad vigente, por un lado tenemos centros públicos, sostenidos con fondos públicos. Es obligación de los gobiernos el dotar de una enseñanza pública y gratuita a todo el alumnado en enseñanza obligatoria y en el segundo ciclo de infantil, así lo dice la ley y así debe de ser. Y por otro lado tenemos los centros de iniciativa privada, que lógicamente el que quiera puede ir a su centro de iniciativa privada, puede costeárselos y demás. Ahora bien, cuando hablamos ya de lo que es inversión de dinero público en centros privados, tiene que ser para lo que la ley originariamente, desde los años 80 hacia acá, ha venido estableciendo, que no es más que aquellos puestos de escolarización donde la pública no llega hay que subvencionarlos para que la familia salga de manera gratuita. Eso, digamos, es el fin de lo que debe de ser ese concierto, ese dinero público. ¿Eso qué nos conlleva? Pues que simplemente en un momento de crisis en el que estamos ahora mismo nos sale más caro tener una unidad abierta en la enseñanza concertada si tenemos, o siempre y cuando tengamos en localidades como puede ser en Guadalajara o en Sigüenza, aulas vacías en centros públicos que ya estamos pagando gastos de mantenimiento. No sé si más o menos queda claro. Es decir, en definitiva, mantener un aula abierta en un centro público que ya está construido, que ya está funcionando, simplemente el coste del profesorado, y un aula en un centro privado es ese coste de ese profesorado, además de unos gastos de mantenimiento, con lo cual sale aún así más barata también la enseñanza pública. ¿Cuál es el estado actual de la enseñanza pública en Guadalajara, en la provincia de Guadalajara y en Guadalajara capital? Pues en Guadalajara capital, nosotros ahora mismo hay la enseñanza pública en general ha estado en los niveles peores que ha podido estar. Podemos tener en cuenta, y ahora mismo con las elecciones sindicales lo hemos comprobado, hemos pasado en nuestra provincia del año 2010, de diciembre de 2010 a diciembre de 2014, se han perdido 600 puestos de trabajo, 600 profesores en la pública, que es lo que nos dan los censos electorales, no es otra cosa, y eso que ha conllevado, esos 600 profesores se han quitado de supresiones y desplazamientos en muchos centros, de cierre de centros rurales y de quitar apoyos y desdobles que teníamos anteriormente. Apoyos en educación infantil fue, digamos, el recorte más llamativo. Ahora mismo, si hablamos de lo que estamos hablando antes del pacto de la pública, enseñanza pública versus concertada y demás, tenemos 3 sitios donde hay centros concertados, que son Guadalajara capital, Azuqueca de Henares y Sigüenza,
y salvo en Azuqueca, donde están todos los centros masificados y tiene cierto sentido ese concierto educativo, porque lógicamente no se llega a toda la población escolar, hay localidades como Guadalajara o como el propio Sigüenza, donde el Colegio Público de Sigüenza o los colegios públicos e institutos de Guadalajara capital tienen espacio y aulas, y de hecho se están suprimiendo puestos de trabajo para atender a ese alumnado, y en cambio el número de alumnos o el mínimo de dinero que se deriva a esos conciertos educativos sigue siendo el mismo. Es decir, en los conciertos educativos no se ha variado esa inversión, e incluso se ha visto incrementar ligeramente en estos últimos años, mientras que en la pública ha ido en detrimento. Ese es uno de los principales problemas que tiene la educación ahora mismo en Guadalajara. Sí, más que el problema, nosotros lo que vemos es una falta de optimización de recursos. Es decir, estamos en un momento de crisis en los que el presupuesto de educación es el que es, el presupuesto público es el que es, y lo que tenemos que hacer es optimizar los recursos. ¿Qué tenemos que hacer? Partir, o nosotros lo planteamos así al gobierno regional, hay que partir primero de los recursos propios que tenemos, que son nuestros centros públicos, sacar el máximo rendimiento de ellos y, lógicamente, hagamos inversión en el ámbito privado donde aquello que el propio público no llegue. No tiene sentido, repito otra vez, tener centros públicos aquí en la capital que están cerrando aulas y tienen pocos alumnos, y mientras tanto estamos siguiendo subvencionando esos centros concertados, que no es una cosa de este gobierno de ahora, que ya venía del gobierno anterior. Es decir, no olvidemos que los conciertos educativos que hay aquí en la provincia vienen desde antes de la legislatura anterior, pero aquí han sido mantenidos, y en momentos en los que ahora mismo sí que se están suprimiendo aulas, digamos, esa teórica apuesta por ese otro tipo de enseñanza no está cumpliendo, digamos, lo que la legalidad marca, que no es más que donde la pública no llegue, se subvencione. Ese pacto que pone encima de la mesa AMPE para apostar y defender la enseñanza pública, ¿tiene que contar con unidad sindical y unidad política? Sobre todo, fundamentalmente, voluntad política de quien gobierna y el necesario apoyo también del resto de fuerzas sindicales, y también, lógicamente, las asociaciones de padres y madres. Yo no sé si en los tiempos que corren eso es utópico o no utópico, es muy posible o no muy posible, que todos los sindicatos se pongan de acuerdo en el sector y que también los partidos políticos se pongan de acuerdo. Es muy complicado porque al final, es decir, si hablamos en el ámbito sindical, hay sindicatos que tienen intereses también en la enseñanza privada y concertada, además de la pública, con lo cual chocan intereses a la hora de defender unas cosas con otras, pero bueno, nosotros entendemos que al final lo que debe primar es el sentido común y lo que digo es una optimización de recursos. Y repito otra vez, esto no estamos opuestos ni a la enseñanza privada, ni a la concertada, ni mucho menos, son grandes profesionales también los que están trabajando en ella, simplemente estamos hablando de esa optimización de recursos públicos donde se tiene. Si no se tiene, lógicamente, pues hay que concertar, está claro, hay que dirigir ese dinero público siempre con la transitoriedad que dice la ley, y ya está. O sea, lo único que estamos pidiendo desde AMPE es, aunque parezca un poco raro, es que se cumpla la normativa vigente, ni más ni menos. ¿Cree que una unidad política es posible? ¿Que los dos partidos políticos mayoritarios pues puedan apostar por este pacto? Sería lo deseable, ya no solamente por este pacto de la enseñanza pública, sino por un pacto de la enseñanza en general. Es decir, ya estamos hablando de las leyes educativas, vamos reforma tras reforma, y gobierno que entra nuevo, gobierno que hace su reforma y hace su ley. Ahí lo único que haría falta sería realmente voluntad política. Lo hemos viendo ahora con la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad del Partido Popular. Lo hemos visto anteriormente con la LOE del Partido Socialista, que tampoco tuvo ese consenso necesario, y estamos viendo que es partido político que llega, partido político que hace ley nueva, y eso al final lo que hace es pues eso, llevar el conflicto político en algo que tenía que ser un pacto, o tenía que ser algo de política, de pacto político, llevarlo pues en fin a una guerra política absurda, porque además a lo mejor no todos los televidentes son conscientes de ello. La nueva ley que hace el Partido Popular no es una ley nueva que rompa con la anterior del todo, sino simplemente modifica artículos de la anterior que siguen en vigor. Es decir, ya si fuéramos un poco, hombre, los que estamos técnicos sabemos que no es así, ¿no? Pero si fuéramos realmente, miramos un punto de vista objetivo, veríamos que hay artículos de la ley de la LOE con el que el Partido Popular está de acuerdo. O sea, podemos tener un pequeño punto de partida, pero creemos que hace falta pues voluntad política para llegar a esos acuerdos. Sí que es cierto que en todo lo que llamamos de democracia ha habido algún momento en el que se ha visto muy cerca ese pacto educativo. En la legislatura anterior, en el Gobierno Nacional, cuando estaba el ministro Gabilondo, hubo un momento de un pacto social por la educación en el que muchas organizaciones, entre ellas la nuestra, apostó por él. Lo vemos positivo, pero al final, pues en fin, en toda la política por medio, y ya, pues en fin, se centró todo el debate en las pequeñas discrepancias y no en buscar en aquellos elementos en común. ¿Hay generaciones entre medias que se quedan descolgados entre una reforma y otra? Lógicamente, el problema que tenemos también con las reformas educativas es que la evaluación de las mismas se hace a largo plazo. Es decir, ¿cómo puedo saber yo qué tipo de alumnos he tenido con la LOSE o con la LOE, o ahora tendré con la LOMCE?
puesto que para hacer un estudio exhaustivo lo que tengo que ver es quién ha pasado por todos los cursos educativos con esa reforma. Porque hay algunos que van saltando Claro, de reforma a reforma. Entonces, en fin, entonces no se llega a evaluar nunca qué resultados tiene. A lo mejor tal vez la LOSE fue la que más ha durado y la LOE, que es una práctica modificación parcial de la LOSE, entonces allí hemos visto aquellos resultados que tenemos. Con lo cual, lo que hay que ver, y es muy sencillo, es decir, a través de los profesionales de la enseñanza, que es lo que hemos pedido siempre, al profesorado es al que hay que consultar, y a sus representantes, tenemos que ver claramente qué es lo que había bueno antes y qué es lo mejorable ahora. O sea, porque ni todo lo de antes era malo, ni todo lo de antes era bueno, ni todo lo de ahora es malo, ni todo lo de ahora es bueno. Imagino que cada reforma tendrá sus cosas positivas. Claro, y sus cosas hombre, negativas. lógicamente, todas tienen sus cosas positivas y todas llegan a conseguir determinados objetivos. Si hablamos de la reforma del año 90, logró esa escolarización más amplia desde los 3 años hasta los 16. Pero también teníamos cosas buenas en la ley anterior del año 70, la ley de la EGB, para que conocemos todos, y del BUP y la formación profesional, que también se tiró todo por tierra. O sea, somos de hacer un edificio demoliendo el anterior y no aprovechando aquella estructura que puede ser válida. Y entonces es nuestro punto de vista que, en fin, tiene que ser desde partir del consenso y porque no puede ser de otra manera. No sé si hemos conseguido con todas estas reformas educativas, desde la EGB hasta donde estamos ahora, formar mejor a nuestros niños o no formarlos mejor. No sé lo que hemos conseguido. Es que es cuestionable, porque en fin, hemos conseguido determinados objetivos, como le digo, es extender esa escolarización obligatoria y gratuita a todo al alumnado de esas edades. Prácticamente hace 10-15 años sería viable pensar que en los alumnos de 3 años, por ejemplo, que esté casi el 100% escolarizado. Hace unos años eso no era impensable. Entonces, en cuanto a escolarización, en cuanto a llegar al mayor número de rincones, se ha conseguido. Ahora, estamos dando enseñanza de calidad, estamos atendiendo realmente a todo el alumnado según su tipología, estamos sacando el máximo de todos los alumnos, o lo que se ha estado haciendo por las reformas anteriores es, digamos, hacer tabla rasa, pero por los niveles inferiores. Es decir, igualar a todos, pues no. O sea, es que hay que buscar ese equilibrio en buscar, porque nosotros entendemos que la educación, las leyes educativas deben de ayudar a ello. Hay que intentar sacar el máximo rendimiento de todo el alumnado, desde el que tiene más dificultades hasta el alumnado de altas capacidades, que también es un alumnado al que hay que atender porque tiene su particularidad. Y somos capaces, a través, lógicamente, lo fundamental, que son los medios humanos, es decir, el profesorado, de sacar adelante lo máximo de cada alumno, pues tendremos una sociedad realmente formada y realmente crítica. Y también pedimos de las leyes educativas y de las reformas educativas que nos encorseten lo menos posible y lo que es nuestra libertad de cátedra y lo que es lo que realmente son los contenidos básicos y esenciales que hay que enseñar. Entonces, cuando echemos o digamos dejemos a un lado la guerra política y nos centremos realmente en la educación como problema de Estado, porque realmente la educación debe ser un tema de Estado, como puede ser la política sanitaria, política antiterrorista, política exterior, son cuestiones que deben de ser cuestiones de Estado, pues mejores resultados sacaríamos y obtendríamos, como ocurre en los países donde con mejores resultados académicos, son países donde hay realmente pactos educativos y donde realmente está fuera de la confrontación política el tema educativo. ¿Qué tendría que tener una buena ley de educación? Una buena ley de educación tendría que tener varias cosas. Lo primero es una estructura clara del sistema educativo. Podemos partir perfectamente, de hecho la propia LOMCE también parte de la ley educativa actual que tenemos. Y sobre todo confiar en el profesorado porque son realmente los profesionales de lo que hay que enseñar, de cómo hay que enseñar, de cuándo hay que enseñarlo, y son los grandes motores de cualquier reforma. Si al profesorado no se confía en él y ni se delega en él la responsabilidad necesaria, mal camino lleva cualquier reforma educativa. Un ejemplo claro que tenemos ahora con la LOMCE es el cambio que se da a la hora del nombramiento de directores de los centros. Ahora mismo el director de los centros, que desde nuestro punto de vista, desde AMPE, debe de ser el líder pedagógico del centro, el que lidere el grupo de profesores, y debe ser, lógicamente, entendemos, elegido por y entre los profesores del centro, porque es el que realmente va a liderar ese grupo humano para poder sacar adelante los proyectos educativos que el centro se embarque. La propia ley educativa ahora mismo lo que hace es dar una vuelta de tuerca a lo que ya había antes, que tampoco nos gustaba, que era el propio consejo escolar, es decir, que también participan padres y demás en la elección de director, sino que ahora mismo lo que da es un poder casi único a la propia administración educativa, es decir, al gobierno de turno. De hecho, la comisión de selección de directores nos marca que el 50% de la misma, y además con voto preponderante, lo lleva la propia administración educativa, es decir, el gobierno de turno. Con lo cual, al final, se crea el riesgo de que el director pueda llegar a ser, al final, un comisario político del propio gobierno, sea el partido que sea, porque al final es una ley que hay en toda España y en Cataluña gobierna CiU, en País Vasco gobierna el PNV, es decir, cada uno gobierna en un sitio es PP, otro sitio es PSOE, pero al final, si el 50%
del peso para elegir al director de un centro, aquel que va a liderar ese equipo pedagógico, lo tiene la administración educativa, pues hombre, es complicado porque demuestra, y además al profesorado se le deja un 30% en esa lección, pues que no se confía realmente en el profesorado que tenemos en nuestras aulas. ¿El profesor se encuentra protegido a otros niveles? Es decir, ¿tiene protección con respecto a los alumnos? Aquí sí te puedo decir que... ¿Y arropado con los padres también? Sí, te cuento, porque aquí sí que es cierto que se ha avanzado bastante a nivel legislativo, y digo nuestra comunidad autónoma, en otras también, pero aquí en la nuestra, y además a iniciativa de nuestro sindicato AMPE, cuando allá por el año 2005 ponemos en marcha el sistema defensor del profesor, que es algo que creamos con asesoría psicológica y jurídica, porque empezamos a detectar, ya veníamos detectando durante tiempo, varios problemas que había de acoso de profesores, de padres a profesores, de alumnos a profesores, y las administraciones educativas no hacían nada. Es decir, era un problema que estaba latente, el profesorado no lo demandaba y creamos este servicio. Al crear este servicio empezamos a elaborar a partir de 2005 estadísticas de agresiones, tanto físicas como verbales, como de otro tipo, y las consecuencias que tenía el profesorado. Esto, lógicamente, empezó a crear lo que nosotros queríamos, era que los medios de comunicación os hicierais eco de todo ello, como así ha sido, y los propios gobiernos, tanto nacional como autonómicos, hicieran eco de lo mismo. Y una alarma. Y una alarma, lógicamente, porque al final estos casos, si se denuncian públicamente, porque muchas veces también ocurría que el profesorado le daba miedo y vergüenza hacer estas denuncias públicamente. Entonces nosotros, al hacer este servicio del defensor del profesor, lo que hemos hecho ha sido hacer un análisis estadístico, lógicamente preservando el anonimato de los compañeros, pero sí que denunciando el número de casos que hemos ido detectando. Por centrar nuestra comunidad autónoma, ya en el año 2008 el gobierno anterior puso en marcha el Observatorio por la Convivencia, donde empezó a gestarse y a ser conscientes de que había un problema, de que hay un problema de convivencia y se estaba notando. De que no eran casos aislados, efectivamente, ¿no? No eran casos aislados, sino que el problema iba creciendo y sobre todo ese acoso, esa agresividad de baja intensidad, que era una cosa que estaba latente, hay que poner respuesta. En esta legislatura, con el gobierno actual, una de las demandas que hemos pedido siempre desde AMPE era la consideración del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de nuestra función, que eso no viene a ser ni más ni menos que en el caso de que un profesor sufra una agresión o una amenaza, sea tipificado como delito contra la autoridad y no sea realmente un delito de faltas que puede quedarse, como hemos tenido nosotros en casos de juicios que hemos ido con compañeros, donde en fin, le ha dicho la madre al profesor de todo, han ido al juicio, o la han sancionado con 30 euros y la madre ha dicho, ahora te doy otros 30 y te digo además no sé qué y no sé cuántos. Entonces eso, ese efecto disuasorio que tiene esa consideración de autoridad, pues aquí se ha conseguido en Castilla-La Mancha, hace unos años con la ley de autoridad. Y otra cosa positiva que ha hecho aquí el gobierno regional, también a propuesta de AMPE, ha sido el poner en marcha la unidad de atención al profesorado, aunque es lógicamente claramente mejorable, pero se ha puesto en marcha ya, y es un poquito a imagen y semejanza de nuestro defensor del profesor, aunque ya digo que es mejorable básicamente, pero de momento ya tenemos el soporte legislativo para que se desarrolle, con lo cual, en ese sentido, esa cuestión va mejorando. Es decir, ahora ya el profesorado se ve respaldado por una ley de autoridad. Muchas veces muchas agresiones eran sin testigos, ahora al no haber testigos la presunción de veracidad prevalece. En definitiva, ese respaldo legal lo tiene. ¿Vosotros creéis que el profesor tiene el peso en la sociedad que debiera tener el maestro? No tiene el peso ni la consideración social que debiera tener o que tiene en otros países de nuestro entorno, países además con sistemas educativos con bastante éxito. Y no lo tiene por varias cuestiones. Aquí hay que atajar, por un lado está la consideración social, y eso nos viene también por la propia formación. Nosotros tenemos la esperanza ahora con los nuevos grados de magisterio, es decir, con ese caché más que se le da a la enseñanza de magisterio, también va a dar más prestigio a nuestra profesión, ya lo tenían los licenciados en secundaria. Y por otro lado, también creemos que esa consideración social poco a poco debe de irse potenciando más hacia el profesor. Ahora mismo tenemos una profesión que es realmente discutida por todos. O sea, ahora mismo, por las propias familias, sobre todo, fundamentalmente, que eso va en detrimento del propio alumnado cuando es pequeño que lo escuche, cuando va luego al instituto, que ya va reforzado, que al final todo lo que dice el profesor, pues, en fin, pues que no tiene importancia, que si te ha dicho el profesor cualquier cuestión, los padres o las madres saben más que el propio experto en la materia, es decir, y cuestionan las decisiones que se toman.
Yo lo veo, por ejemplo, en la medicina, te dice el doctor, pues tómese usted 3 pastillas cada 8 horas, pues te las tomas cada 8 horas, es el médico. Pero cuando da la receta al profesor, pues es cuestionado muchas veces. Y eso también, en fin, esa valoración social pues también está complicada. El cambio puede empezar desde las propias universidades. No sé si elevar la nota de acceso puede servir para que muchos universitarios, cuando no les da la nota para estudiar lo que quieren, dicen, bueno, pues yo me meto a Derecho o me meto a Magisterio, pues por hacer algo. Es una cuestión también que efectivamente que también tiene esa relevancia. Es decir, hablamos de la profesión de magisterio porque es realmente la que dedica a ser maestro de primaria, luego está también tenemos los licenciados en secundaria, con el máster en enseñanza, y eso también es cierto que daría dignificación. Lógicamente, para que una profesión socialmente esté valorada, tiene que tener salarios apetecibles y tener una respuesta y una valoración social apetecible para que haya mucha demanda y, lógicamente, las notas de la universidad suba. El problema que tenemos, pues lo que estamos comentando, que socialmente es algo que es una profesión que sí que es cierto que estamos notando que últimamente está siendo más valorada, pero que, en fin, está complicada. Es una profesión que tiene que ser vocacional. Sí, lógicamente no es vocacional porque además... y no todo el mundo sabe enseñar. No todo el mundo sabe enseñar, ni todo el mundo luego vale para enfrentarse lo que es a un aula con los chicos que tenemos y con la diversidad que tenemos. Cada uno con su edad y con sus dificultades. Efectivamente, es ahí. Entonces, efectivamente, cada uno tiene que ver, es algo vocacional realmente. Pero aunque sea vocacional, eso no quita que no haya que potenciar la propia profesión pues con salarios acordes a la titulación, al esfuerzo y a lo que se dedica al profesorado. Por supuesto. Una cosa más, fracaso escolar. ¿Estamos haciendo lo adecuado para revertirlo, para dejar de tener malos datos? Pues no se está haciendo lo adecuado por una sencilla razón. Ahora estamos hablando de la nueva reforma educativa. La nueva reforma educativa ni siquiera ha entrado en vigor apenas en 3 cursos de primaria este año, pero si nos circunscribimos a los 3 años anteriores, últimos que hemos tenido, no tiene sentido que con una normativa, con una legislación que teóricamente nos estaba dando el fracaso escolar, las cifras que teníamos, y con el profesorado que teníamos, si sobre eso lo que hacemos simplemente es recortar profesorado y recortar medios y materiales, lógicamente nos aboca más fracaso. Pero eso ya por una cuestión ya objetiva y matemática. Si quito recursos a lo que ya de por sí no está funcionando bien, pues mal vamos. De aquí para adelante vamos a ver cómo se desarrolla la propia ley educativa. Sí que tenemos una noticia positiva. Ayer mismo hubo una reunión en el Ministerio de Educación en cuanto al tema de la concepción de las especialidades de los profesores de secundaria, porque en un principio el Ministerio de Educación planteaba lo que no entendíamos una aberración, que era que cualquier profesor de especialidad que fuera de matemáticas o filosofía pudiera dar materias que no tuvieran nada que ver con su propia formación inicial, que eso no puede buscar más que un ahorro de profesorado y un detrimento en la calidad. Y ayer sí que es cierto, la reunión que tuvimos en el Ministerio, el propio Ministerio recapacitó tras las protestas y las propuestas que hicimos fundamentadas y razonadas, de que eso no podía ser así, a echar marcha atrás. Con lo cual, bueno, parece ser que volvemos otra vez a la senda de por lo menos tener un poco de cabeza a la hora de implantar la reforma en secundaria el año que viene, pero en fin, creemos que si no se parte, primero, de un pacto educativo, de sentar las bases de lo que debe de ser un pacto educativo a larga duración, y segundo, no se escucha al profesorado, que es realmente el profesional de la materia, pues mal camino llevamos. Estamos hablando de dignificación social antes y de la poca valoración del profesorado, pero es que eso tiene que empezar por los propios gobiernos, me da igual del signo que sean, que deben de confiar en el profesorado, que hacemos propuestas constructivas y propuestas de mejora, y no propuestas de carácter político a medio o corto plazo, que es lo que lamentablemente nuestros políticos, sean del signo que sean, nos van planteando legislatura tras legislatura. Es decir, propuestas en educación no pueden hacerse a 4 años vista, se tienen que hacer a mucho más largo plazo. Y si eso no da rendimiento político, dará un rendimiento social que creo que debe prevalecer antes que ese rendimiento político. Hay que ir viendo cómo se va asentando la LOMCE. Hay que ir viendo efectivamente cómo se va asentando la LOMCE, sobre todo el cambio más importante. Sobre todo si los sindicatos tienen posibilidad de maniobra también. Claro, el problema que tenemos que intentar es tener posibilidad de maniobra ya en el propio desarrollo de la misma, puesto que la ley ya está aprobada, ya está funcionando, no sabemos lo que durará, porque ya hay un pacto entre los partidos de la oposición. Todo depende de las elecciones. Es decir, estamos otra vez al albur de los políticos y a lo mejor hemos implantado este año lo que he comentado antes, los cursos impares de primaria y la formación profesional básica, y dentro del año que viene estamos hablando no de la 11, sino de la 11, luego de la 13, en fin, si es que ya lo hacemos ya un poco sarcásticamente, pero es que es lo que tenemos, y es una pena que nuestros políticos no estén a la altura de lo que estamos hablando, de un pacto educativo y de diseñar estrategias y políticas educativas contando con el profesorado y a largo plazo. Lo hemos visto aquí con el proyecto bilingüismo de ahora, pero también con el que hizo el gobierno anterior de secciones europeas.
no se puede hacer las cosas cortoplacistas, porque si no al final luego deshacer lo mal hecho es muy complicado. En ese campo, en el del bilingüismo que comentabas, ¿sí se han dado pasos positivos? Ahí se han dado pasos en el bilingüismo, pero nosotros no entendemos que se estén dando de la manera que se deban de hacer. Es decir, no se puede plantear de la noche a la mañana, como nos ha planteado este gobierno, que en 5 años todos los centros tengan que ser bilingües. Eso es una utopía y es intentar forzar, porque no tenemos ni el profesorado formado ni el alumnado preparado para recibir las clases en bilingüe. Un proyecto de bilingüismo, nosotros desde AMPE entendemos que el bilingüismo está bien, pero debe ser planteado a mayor largo plazo. Primero, tener formados al profesorado, formados en un nivel B2, un nivel que no es lo mismo aprender o enseñar inglés que enseñar en inglés, que es usarlo como lengua vehicular. Pero aunque tengamos al profesorado preparado, en los años que lo podamos tener preparado, también tenemos que tener un alumnado preparado para escuchar y usar ese idioma como si fuera un idioma materno para poder aprender en él. Y eso se tiene que empezar a trabajar desde infantil para adelante. Si yo en 5 años lo quiero implantar, no puedo llegar a alumnos de quinto, de sexto, incluso de secundaria obligatoria, y decirle, venga, ya esta materia ya en bilingüe, y es que el profesor de la clase de matemáticas, de biología, de ciencias naturales, sociales, en inglés directamente, porque eso cuesta. Y luego otro error que también vemos negativo, tal y como está diseñado el bilingüismo aquí, y que puede ser también rectificado, es el tema que se dé toda la materia que sea elegida enteramente en el idioma extranjero, porque perdemos vocabulario. O sea, dar unas ciencias naturales o unas ciencias sociales enteramente en el idioma extranjero, perdemos vocabulario en castellano. Entonces hay que buscar ese equilibrio y eso, pero vamos, vuelvo a repetir, estas cuestiones de bilingüismos tienen que hacerse a mayor largo plazo. A mayor largo plazo y formando al profesorado previamente que tenemos y posteriormente pues el alumnado y lo metiendo poco a poco. Pues vamos a ver cómo evoluciona la LOMCE y cómo evolucionan todos estos conceptos que se van sentando encima de la mesa, porque la educación y lo que vosotros hagáis en las aulas es muy importante para poder formar como es debido a nuestros niños de mañana. Ramón Izquierdo, presidente de AMPE en Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que ese pacto por la educación pública, por la enseñanza pública, pacto para prestigiar y universalizar la enseñanza pública exactamente, sea una realidad, porque será sin duda una buena noticia que todos vayamos en la misma dirección. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias también a ustedes. En 7 días, como siempre, a pesar de ser 24 de diciembre, más protagonistas. Hasta la semana que viene.